¿Tenemos los gallegos una predisposición a determinados delitos o a delitos de mayor gravedad? El refrán «dime dónde vives y te diré qué ilícito has cometido» no tiene una explicación empírica ni un porqué, pero sí hay ciertas teorías criminológicas que nos ayudan a comprender por qué un área tiene mayor conflictividad que otra. ¿El delincuente nace o se hace? ¿Podría existir la delincuencia cero? Lo cierto es que Galicia, con poco más de 2 millones de habitantes, es la tercera comunidad autónoma con mayor cifra de condenados a prisión permanente revisable, la pena más alta que contempla nuestro Código Penal. En este quinto capítulo de Fundido a Negro analizaremos los casos que conllevaron este castigo y compartiremos con el sociólogo de la Universidad de Vigo, José Francisco Durán, posibles razones a esta acumulación delictiva de especial gravedad. Arrancamos. ¿Qué es la prisión permanente revisable? Una cadena perpetua encubierta con tantos matices que la hacen excepcional. No hay un artículo exacto en el Código Penal que la defina, pero sí se encuentra reflejada entre las penas que se contemplan para algunos delitos agravados de asesinato. Por ejemplo, si la víctima es menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable. Si se comete el asesinato después de cometer un delito de agresión sexual. Cuando el delito es perpetrado por una organización criminal o en los asesinatos múltiples. En todos estos casos, también otros delitos, por ejemplo, como contra la corona, de terrorismo, contra el jefe de Estado o genocidios, pueden conllevar una prisión permanente revisable. Esto implica que el condenado no podrá salir de prisión hasta un mínimo de 25 o 35 años, atendiendo a su evolución, arrepentimiento, reparación del daño, de modo que su pena es revisada hasta que quede demostrada su total reinserción. A día de hoy, los juzgados gallegos emitieron 6 condenas a prisión permanente revisable desde su implantación en 2015. Curiosamente, el primer caso en toda España se dio en Galicia, concretamente aquí, en Pontevedra, y fue el conocido como crimen de Moraña, en el que David Oubel asesinó a sus 2 hijas menores con una sierra radial tras haberlas drogado para que no pudieran defenderse. Este caso lo abordamos en el segundo capítulo de Fundido a Negro, al igual que el triple crimen de Valga, que lo podéis escuchar en el primer episodio y que también tuvo una condena a prisión permanente. Ahora conoceremos las historias de los 4 otros condenados: Marcos Mirás por el crimen de su hijo Javier de 11 años en Oza, Cesures, Ana Sandamil, que mató a su niña Desiré de tan solo 7 años en Lugo, Santiago Cepeda, quien asfixió a su sobrino Marcos de poco menos de 3 años en la capital compostelana, y José Enrique Abuingei, más conocido como El Chicle, por el asesinato y violación de Diana Quer en Apobra do Caramiñal, en A Coruña. La última palabra no está dicha en esta historia. Así rezaba uno de los mensajes que Marcos Javier Mirás Rodríguez escribió por Facebook a su excuñado tras la separación de su mujer. Ella había decidido divorciarse tras 3 años de matrimonio, abandonando con su hijo Javier de 11 años la casa que compartían. Lejos de suponer una vuelta a la tranquilidad y al sosiego para ella, Mirás se encargó de convertir su ruptura en un infierno, primero con mensajes amenazantes y alarmistas, y luego quitándole lo que más quería, a su hijo. Marcos Mirás no confesó el crimen, pero no hay duda acerca de los motivos: causarle el mayor daño posible a su exmujer, y vaya si lo hizo. Eligió de manera fría y calculadora la celebración más simbólica, el Día de la Madre. Era 7 de mayo de 2017. Marcos Mirás, como venía haciendo desde hacía años, recogía a su pequeño, recordemos de tan solo 11 años, en el punto de encuentro familiar, un espacio o centro donde los progenitores con cierta conflictividad dejan a sus hijos para que sea el otro padre o madre el que los recoja sin la posibilidad de contacto entre ambos, pero sí controlando los trabajadores el estado y condiciones del otro progenitor. Así, el viernes 5 de mayo, Mirás recogió a Javier y pasó con él el fin de semana, hasta que llegó el domingo. Tal y como se recoge en la sentencia, el padre llevó a su hijo a un lugar boscoso y muy apartado del municipio coruñés de Oza, Cesures, donde residía. Buscó el secretismo, la intimidad, un lugar en el que no pudiera ser visto. Pese a lo que esgrimió su defensa en el juicio, todo fue planificado. En su Seat Alhambra llevaba una pala, la misma con la que asestó varios golpes en la cabeza a su hijo, concretamente en la zona craneal facial, que le causaron la muerte rápidamente. Con esta misma pala, llegó a cavar un hoyo para enterrar al pequeño, pero se ve que la tarea se le complicó y dejó el cuerpo del menor a la intemperie. Él se fue a un hotel, no consumió alcohol, pero sí varios refrigerios, hasta que al día siguiente avisó a la policía de dónde se encontraba su pequeño, tras no habérselo devuelto como hacía habitualmente a la madre la noche anterior. Marcos Mirás jamás reconoció el crimen, tampoco lo negó, aunque las pruebas contra él son abrumadoras.
La empleada del bar en el que se tomó su último Coca-Cola recordaba haberlo visto sobre la 1:30 de ese 7 de mayo acompañado de su hijo y tan solo 3 horas después, a las 4:30, completamente solo y con aspecto fatigado, sucio y sudoroso. Que Marcos Mirás es el responsable de la muerte de su hijo no suscita ningún tipo de duda, ni para los investigadores ni para los miembros del jurado popular que lo juzgaron. Ahora bien, ¿estaba enajenado? ¿Estaba en todos sus cabales? Los informes médicos que se exhibieron entonces en el juicio revelan que Mirás padecía un trastorno mixto de la personalidad, pero que este no afectaba ni anulaba sus capacidades cognitivas ni volitivas. Sabía lo que hacía y las consecuencias de sus actos. Es cierto que años atrás, en 2009, Mirás tuvo que ser ingresado en la unidad psiquiátrica del Hospital Marítimo de Oza por una sintomatología depresiva. Concretamente, padecía un trastorno adaptativo ansioso-depresivo, que es un trastorno relacionado en este caso con el consumo del alcohol. Esta misma realidad, no sé si os acordáis, la hemos visto ya anteriormente en el caso de Ochi Oleiro. José Manuel Durán, que actualmente está investigado por el crimen de la maleta de Vigo, también fue condenado en 2006 por el asesinato de su amiga Alicia Rey, y pese a estar muchos años en un psiquiátrico, no se le aplicó ningún tipo de eximente, ya que su trastorno mental se le atribuía únicamente al consumo de alcohol. Al llevar todo este tiempo en un centro, la desintoxicación fue total, y por lo tanto dejó de padecer los síntomas de su trastorno. Y lo mismo pasó con Mirás. Como quedó descartado que estuviese bebido cuando mató a su hijo, no le aplicaron ningún tipo de eximente. Y en cuanto a un posible brote psicótico, los forenses dejaron claro que este brote psicótico no es posible con la planificación, ya que Mirás llevaba la pala, eligió un lugar recóndito y apartado para matar al pequeño Javier, lo arrastró a un sitio, lo ocultó y hasta medio cavó un hoyo. Imposible que fuese fruto de un brote psicótico. Esta sucesión de hechos desvirtúa por completo la locura en la que insistieron los peritos de la defensa durante la instrucción y posterior juicio. Todo fue para causar el mayor dolor posible a su exmujer, a la madre de Javier, porque a pesar de que lo negó, Mirás no aceptaba su separación. No aceptó que su mujer no lo quisiera, que no quisiera estar con él, y esto quedó más que demostrado con la sucesión de mensajes que tanto a la madre del niño como a otros familiares les mandó tras el divorcio. Mató a Javier por dominación y desprecio hacia la mujer, y pone la piel de gallina escucharle a ella decir que llegó a temer por su vida, pero jamás por la vida de su pequeño, que si haría daño a alguien sería únicamente a ella y nunca al niño. Pero ese personaje narcisista y agresivo sádico sabía que para causar lo primero tendría que hacer lo segundo, y mató a Javier para únicamente dañar a su exmujer de la forma más cruel que estaba a su alcance. Los motivos del crimen de Desiree Leal, de tan solo 7 años, son mucho más difíciles de precisar. Quizás el conocimiento de que el padre de la pequeña tenía la intención de ampliar las visitas y pasar más tiempo con ella, pero ¿es esta una razón para acabar con la vida de una hija? Nos trasladamos ahora al barrio de Cospeito, en Muimenta, Lugo. Ana Sandamil es la única mujer condenada en Galicia a prisión permanente revisable por asfixiar a su hija con sus propias manos después de intentar drogarla en la madrugada del 3 de mayo de 2017. La niña no tuvo opción de reaccionar o defenderse del ataque que le provocó su propia madre. Ana Sandamil le suministró un fármaco con efectos sedantes, trazadona, que obligó a Desiree a beber para luego asfixiándola, agarrándola por el cuello y tapándole también su nariz y boca, ayudándose incluso de un cojín. Y es que aunque la pequeña estaba medio drogada, la cantidad de pastillas no fue suficiente para adormidarla, y mucho menos en el corto espacio de tiempo con el que actuó. Sandamil avisó de inmediato a su madre, que también residía en el domicilio. Solo le dijo que la niña estaba muerta. Jamás se confesó responsable del crimen. Yo nunca intoxiqué a mi hija, era lo que más quería en el mundo. Estas fueron sus palabras en el juicio, aunque más correctas, frías y diríamos veraces y concordantes con los hechos, son las que pronunció durante la instrucción. Yo no quiero recordar si le hice algo a mi hija. Lo cierto es que Ana Sandamil planificó el asesinato de la pequeña, primero porque en el historial de su ordenador llegó a buscar diferentes tipos de venenos como la estricitina, después preparó la bebida con el sedante y obligó a Desiree a beberlo. Y decimos obligar, forzar, porque en las paredes y en la mesilla de noche de la habitación, en la que dormían madre e hija juntas, se encontraron restos del líquido salpicado. La niña también tenía varias heridas en la boca de la presión que ejerció la madre para que consumiera la droga, y es que el objetivo, seguramente, era matarla así. Como no lo consiguió, optó por asfixiarla. Al igual que en el caso de Marcos Mirás, el juicio no giró tanto en torno a la autoría del crimen, ya que el jurado popular primero y luego el resto de instancias coinciden en la total culpabilidad de la madre.
¿Pero era consciente de lo que estaba haciendo? ¿Cómo era la situación mental de la madre en el momento de los hechos? Ana Sandamil sufrió un trastorno grave de la personalidad. En eso coinciden todos los peritos y médicos que la valoraron. Todos los profesionales que la atendieron tras los hechos expusieron realidades bastante distintas. Por ejemplo, el médico que la atendió tras su arresto aseguró que estaba normal, tranquila, consciente y orientada. El psiquiatra del hospital que la atendió después, en cambio, explica que sí percibió un comportamiento extraño y un cuadro psicótico dudoso. Ya en prisión, la médica que la trató también percibió una alteración grave del pensamiento que alteraba su conducta. Y luego los psicólogos del Imelga aprecian un elevado grado de simulación y que, si bien es verdad que un episodio de estrés podría generarle un delirio psicótico, no vieron relación entre un brote y la muerte de la niña. Así, los jueces dieron prioridad a las declaraciones de los profesionales forenses frente a los clínicos, ya que la función de los primeros va más orientada a averiguar la verdad, la situación mental de la madre en un momento concreto, mientras que la clínica es más curativa, busca obtener un diagnóstico general y un tratamiento. En resumen, la conducta de Sandamil tras morir la niña, la forma de decírselo a su madre, negar a los agentes a acceder a su ordenador, dar una explicación inverosímil sobre la botella. Todo esto demuestra que no se encontraba en un momento psicótico cuando mató a la pequeña, que es posible que sí padeciera un trastorno, pero exageraba los síntomas. Este caso fue curioso porque el Alto Tribunal gallego anuló en un primer momento el juicio, el primero, y obligó a repetirlo con idéntico resultado. Eso sí, prisión permanente revisable para Sandamil. Un debate sobre la salud mental del asesino centró también el procedimiento penal contra Santiago Cepeda, condenado también a esta pena de cadena perpetua en Galicia por la muerte de su sobrino Marcos, un bebé de poco menos de 3 años. No eran ni las 8 de la tarde del 21 de septiembre de 2020 cuando Santiago Cepeda se encontraba en casa de sus padres jugando con el pequeño Marcos. Cepeda, de 39 años, era profesor en un instituto de Almería, pero había regresado meses atrás a Galicia por una depresión. El niño le dijo a su tío que necesitaba ir al baño y este lo acompañó. Cada estancia que dejaban atrás, Santiago Cepeda iba cerrando la puerta, la primera con llave, la segunda con el pestillo, y fue ahí, en el baño, cuando se puso encima de él, con una diferencia de peso y tamaño que ya os podréis imaginar, le tapó la nariz y la boca hasta que lo asfixió. Fue en este momento cuando entró el padre de Marcos, quien, ayudado por un vecino, separó a Cepeda del niño, pero nada se pudo hacer por salvarlo. Poseído, mirada perdida, usaba frases inconexas. Los familiares de Marcos no reconocían al propio Santiago en esta persona que estaba matando a su hijo. La abuela del pequeño aseguró que ese día Santiago Cepeda no estaba bien, que tuvo varios olvidos, llegando a ni siquiera saber escribir un WhatsApp. El padre del pequeño Marcos dijo que nunca había visto así a su cuñado, que estaba fuera de sí. La propia madre llegó incluso a describir la relación que su hermano tenía con Marcos como de adoración, que se desvivía por él. ¿Qué pasó entonces? La defensa de Santiago Cepeda lo tenía claro. Sufrió una crisis epiléptica o comicial que le impidía saber lo que estaba haciendo. Y todo a consecuencia de las secuelas que le dejó un tumor cerebral que sufrió de pequeño y por el que tuvo que ser operado varias veces a los 12, 16 y 17 años. Por ello pidió, en lugar de la prisión permanente revisable, la eximente completa de alteración psíquica. Si queréis conocer un poco más sobre esta circunstancia que anula por completo la responsabilidad penal, podéis hacerlo en el tercer capítulo de Fundido a Negro. Ahora, por centrarnos en este caso, los forenses descartaron esta teoría por completo, asegurando que Cepeda no tenía afectadas sus capacidades de comprensión en el momento de cometer el crimen y que sus afecciones psiquiátricas previas no tuvieron afectación en el suceso. De las pruebas que le realizaron tras el crimen, no salió ningún marcador que demostrase que Santiago Cepeda hubiese sufrido una crisis epiléptica. Es más, de haberla sufrido, debería encontrarse en un estado de somnolencia, desorientado o cansado, y sin embargo lo encontraron excitado e incluso agresivo. Lo que sí es que no recuerdan nada de lo que pasó esa tarde. La familia de Cepeda rechazó por completo que el hombre fuese consciente de lo que estaba haciendo, hasta el punto que no se personaron como acusación particular en el procedimiento, cuyo juicio se celebró a puerta cerrada para preservar la intimidad de los hechos y de la propia víctima. Ni la Fiscalía ni la acusación particular, tampoco el jurado, acogió la tesis de la defensa ni de la familia, y pidieron para él la mayor pena posible en base a la especial vulnerabilidad de la víctima, un niño de tan solo 3 años. Tras el veredicto de culpabilidad del jurado y varios recursos después, el Tribunal Supremo ratificó este pasado mes de mayo la pena a prisión permanente revisable para Santiago Cepeda. También a una última instancia ordinaria llegó el chicle con sus recursos. José Enrique Awinghey fue condenado por la detención ilegal, agresión sexual y asesinato con alevosía de Diana Quer en el verano de 2016 en plenas fiestas de Apobra.
donde la joven madrileña de 18 años pasaba las vacaciones junto a su madre y su hermana. Diana regresaba a su casa pasadas las 2 de la madrugada del 22 de enero cuando se topó con su asesino, Enrique Abuin, quien tras inmovilizarla y aturdirla, la introdujo en el maletero de su coche y la llevó, todavía con vida, a una nave abandonada en la parroquia de Asados, a más de 20 kilómetros. Tras forzarla sexualmente, la asfixió con una brida y la tiró a un pozo. Pasaron más de 500 días hasta que buzos de la Guardia Civil pudieron recuperar el cuerpo tras la confesión de Abuin, detenido por intentar raptar a otra joven en Boiro, un municipio próximo a Pobra. El hallazgo del cadáver de la joven y el meticuloso trabajo de los médicos forenses del Imelga y de los investigadores de la Guardia Civil permitió desmontar todas y cada una de las versiones defendidas por Enrique Abuin sobre los hechos. Ni un atropello como confesó al inicio, ni un robo, ni un forcejeo porque Diana lo descubrió robando gasolina a los feriantes. El chicle, un depredador sexual, la vio y fue a por ella. No hubo más móvil que sexual. Diana discurría por el paseo marítimo de vuelta a su casa. Se mensajeó con varios de sus amigos en torno a las 2:40 de la madrugada cuando se topó con su asesino. «Morena, ven aquí». Este grito, que inicialmente se atribuyó a uno de los feriantes que participaban de las fiestas, el jurado ve factible que fuese el propio Abuin quien se lo dijo. Tras intimidarla y amordazarla, la introdujo en el maletero de su coche y la llevó a una nave de su propiedad. Previamente tiró su móvil a su paso por el puente de Taragoña. Precisamente el GPS o posicionamiento del móvil permitió enfocar las sospechas de los agentes hacia Abuin, y es que ya antes de su confesión estaba siendo investigado al marcar las antenas de telefonía el mismo recorrido de los móviles de ambos. Para el jurado, la agresión sexual a Diana en la nave de Asados está probada por hallarse el cuerpo completamente desnudo. Abuin aseguró que la desvistió solo para tratar de eliminar posibles pruebas o restos que lo incriminasen, tesis que no fue aceptada por el jurado. Sobre la causa de la muerte no hay duda que estranguló a Diana con una brida y no de forma mecánica al apretar unos segundos con las manos su cuello como él afirmó. Y es que en el pozo hallaron una brida cerrada con los pelos de la joven incrustados, por lo que la cerró enganchándole del pelo. Es más, la brida tenía un diámetro de 9 centímetros, mientras que el cuello de Diana medía entre 10 y 12, por lo que de este mecanismo de apretar es factible como causa de la muerte por asfixia. El chicle asegura que solo le apretó con una mano durante 20 segundos hasta que de repente se la encontró muerta. Los forenses lo descartan por completo, asegurando que para romper el hueso hioides, que tiene forma de U y tenemos situado en la garganta, este no se rompe tan fácil si se trata de una persona joven. O sea, hay que ejercer una presión bastante fuerte para causar la muerte por asfixia, al menos durante 5 minutos. Lo cierto es que hasta la confesión del chicle, la falta de pistas por el paso del tiempo condicionó el caso hasta el punto de que llegó a archivarse al no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada. Habría que esperar hasta finales de 2019, 3 años después, para que se produjese otro hecho delictivo que precipitó el hallazgo del cuerpo de Diana y la detención de José Enrique como autor confeso de la muerte. Fue en los últimos días de diciembre de 2017 cuando una joven de la vecina localidad de Boiro denunció haber sido víctima de un intento de rapto y agresión sexual, señalando a Enrique Abuin como el responsable. Es más, la chica llegó a grabar en un audio todo el ataque reconociéndose de forma clara la voz del chicle. Los agentes, que ya lo habían tenido entre los principales sospechosos del caso Kerr, lo detuvieron entonces y lo interrogaron hasta que terminó por confesar la responsabilidad de la muerte y dónde estaba el cuerpo. El último día de ese año se recuperaba por fin el cuerpo de Diana. Enrique Abuin, entonces casado y con una hija, fue condenado además a otros 14 años de prisión por la violación a su excuñada cuando ésta era menor de edad. Ambos fallos fueron ya ratificados también por el Tribunal Supremo. ¿Factores ambientales, genéticos o biológicos podrían explicar o estar detrás de estos sucesos? Es complicado establecer un porqué común o una causa que resuma esta criminalidad en Galicia, pero el sociólogo de la Universidad de Vigo, José Durán, arroja un poquito de luz ante una posible predisposición. A nivel de comunidades, ya digo, pues tiene que ver con las estructuras de desigualdad que hay en distintas comunidades y las formas de integración social. Te voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, la pobreza en una aldea de hace 60 años, vamos a decir, o 70, una aldea gallega, Sí. no llevaba al delito. ¿Por qué? Porque el pobre tenía un reconocimiento social, había una solidaridad comunitaria, una ayuda al que lo necesitaba y no había un estigma que pudiese sufrir la persona que
en esa situación de pobreza. Y sin embargo, hoy en día, en un medio urbano, estar en una situación de pobreza que te lleva a formas de desintegración social y puede ser, en ciertos casos, al delito. Entonces, depende de si la sociedad en cuestión tiene formas de integración social que permita que la persona que sufra cierto tipo de marginación pueda superarla o no. Criminólogos como Edwin Sutherland defendían teorías vinculadas al comportamiento aprendido, por ejemplo, que a través de la interacción con los demás, los individuos aprenden los valores, actitudes, técnicas y conductas delictivas. Otro, como por ejemplo Philip Zimbardo, ahondaba en la conocida como teoría de las ventanas rotas. Un área o una zona abandonada transmite una idea de deterioro, de desinterés, como una sensación de ausencia de autoridad o códigos, leyes, reglas. Es algo así como todo vale. Encontrar una respuesta universal o única sobre el por qué un territorio puede acumular más o menos condenas de especial gravedad no siempre es posible, pero sí establecer diferentes patrones o pautas ante el delito, mediante una prevención primaria enfocada a las circunstancias que rodean la posible comisión de un delito, la secundaria enfocada en estas víctimas potenciales y la terciaria, que se enfoca únicamente en la prevención de la reincidencia. Quizá el delincuente nace, pero sí está en nuestras manos evitar que se haga.